Solicito a la mesa interina provisional, al área de apoyo parlamentario y de oficialía mayor, tomar nota de la transcripción de lo que se dice en tribuna, que plasmen de manera íntegra mi participación en el acta que se levante de esta sesión. Los diputados del PAN votaremos en contra de este punto de acuerdo, porque en principio rompe el acuerdo político que tomamos el día 27 de octubre, en el que acordamos que este tipo de temas los dejaríamos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara en las diversas controversias constitucionales, en la que se encuentra el Congreso del Estado como parte actora y demandada. En segundo, porque los hechos que se narran en él se apartan de la verdad, toda vez que hasta el momento el decreto del nombramiento de Julio César López Márquez como titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Baja California Sur, que desde el 17 de julio de 2017 sigue vigente. En tercero, porque precisamente existen las controversias constitucionales 45/2020, 63/20 de 2020, 64/2020, 84/2020, 123/2020, donde se analizan estas y otras cuestiones, así como de los recursos de reclamación y recursos de quejas derivados de esas contiendas que no han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras que estas no se resuelvan, seguirán existiendo la incertidumbre jurídica en este Poder Legislativo y en la propia Auditoría Superior del Estado. El reconocimiento y validez de su remoción el día 6 de marzo de 2020 y el nombramiento de su sustituto ese mismo día, así como la ratificación de esos actos en sesión del Congreso del día 19 de marzo de 2020, se ventilan las controversias constitucionales 45/2020 y 84/2020, que todavía no se resuelven por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, existe en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 45/2020 la negativa de reconocer la remoción del actual Auditor Superior de Justicia de Baja California Sur, Julio César López Márquez, y el posterior nombramiento del sustituto Julián Galindo Hernández. Esto es así debido a que con fecha 23 de marzo de 2020 se publicó en los estrados de la Suprema Corte de Justicia la admisión de la controversia constitucional 45/2020, interpuesta en contra del Poder Ejecutivo del Estado por la diputada Mercedes Maciel, diputado Carlos José Van Wormer, diputada Sandra Moreno Vázquez y el licenciado Marcos Emiliano Pérez Beltrán, quienes se ostentaron como presidente, secretario y vicepresidente de la mesa directiva y como oficial mayor del Congreso del Estado, a quien le reclamaban lo siguiente. Punto número 1. La intervención de la Policía Estatal dependiente del Poder Ejecutivo dentro y fuera de las instalaciones del Poder Legislativo. 2. El no reconocimiento de los acuerdos del Pleno del Poder Legislativo del Estado respecto a la remoción y elección de servidores públicos que soberanamente resuelve, incluyendo la elección de la nueva presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura, diputada María Mercedes Maciel Ortiz. Fundamentalmente pidieron la suspensión de esos actos hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia se pronunciara en definitiva sobre la constitucionalidad de los actos cuya invalidez demandaron. ¿Qué resolvió la Suprema Corte en esta controversia? Al día siguiente, 24 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un acuerdo por el que emite un incidente de suspensión en los términos siguientes. Punto número 1. Se concede la suspensión solicitada
para que el Poder Ejecutivo demandado por conducto de la Policía Estatal no impida o obstaculice las funciones que constitucionalmente corresponde realizar a los integrantes del Poder Legislativo, sin que ello implique que los elementos de la corporación policíaca dejen de llevar a cabo el trabajo de resguardo de las instalaciones de ese Congreso local y de la Auditoría Superior del Estado. Esto a partir de esta fecha y en los términos precisados en este proveído. En este caso, la Corte de Justicia determinó que no era ilegal que la Policía Estatal resguardara las oficinas del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado, solo que pidió que la Policía Estatal no obstaculizara las funciones que constitucionalmente le corresponde realizar, lo que nunca ocurrió, porque nunca interrumpió las sesiones del Congreso del Estado. Es importante decir que el acudir a las sesiones y reformar el marco legal del Estado es la función primordial de un parlamento y de sus diputados, por lo que nunca se interrumpió esa función por la presencia de la Policía Estatal, como se argumentó en aquellos momentos por un grupo de diputados, quienes al día siguiente del retiro de la Policía Estatal mandaron traer a la policía del Ayuntamiento de La Paz para impedir el paso de 8 diputados a las instalaciones del Poder Legislativo, como quedó acreditado en diversas notas periodísticas y videos en redes sociales. En el caso del reconocimiento de los acuerdos tomados por un grupo de 12 diputados el día 6 de marzo de 2020, respecto a la remoción y elección de diversos funcionarios, dentro de los que se encontraba en el cargo del auditor superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó la suspensión en los siguientes términos. Punto número 2. Se niega la suspensión solicitada por lo que hace al acto consistente en la omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur de reconocer los acuerdos aprobados por el Pleno del Congreso del Estado por las razones expuestas en el presente acuerdo. En términos coloquiales, y hasta el tanto no se emita sentencia en esa y en otras controversias, ni el Poder Ejecutivo, así como ninguna otra autoridad, está obligado a reconocer los acuerdos aprobados en dicha sesión. Por otro lado, respecto de la controversia 84/2020, la Corte emitió acuerdo para suspender la sesión pública ordinaria llevada a cabo en fecha 19 de marzo de 2020, por los cuales se pretendió revocar nuevamente el nombramiento del auditor superior actual, Julio López Márquez, y nombrar a su sustituto. Acuerdo que está contenido en el incidente de suspensión de la controversia constitucional 84/2020. Por cuanto a la administración de los recursos a la Auditoría Superior del Estado por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ese asunto se dilucida a su vez en la controversia constitucional 123/2020, que interpusieron los integrantes de la Diputación Permanente el 25 de agosto de 2020, en la que no se ha dictado sentencia de fondo. Sin embargo, en el incidente de suspensión formulado con motivo de esa controversia, se concedió suspensión para que el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, se abstenga de retener, interrumpir, afectar o suspender la entrega de los recursos que del presupuesto corresponden al Congreso del Estado. En ellos, aquellos que éste debe entregar a la Auditoría Superior como órgano técnico de fiscalización hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Asimismo, en dicho incidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la existencia de 2 titulares de la Auditoría Superior del Estado que aducen tener legitimización para ejercer el cargo conferido por el Congreso del Estado. Es importante decir que en el acuerdo del incidente, foja número 9, no se ordena el depósito específico de dichos recursos a cuenta bancaria alguna. Sin embargo, habrá que decir que en ningún momento la Secretaría de Finanzas ha dejado de administrar los recursos a la Auditoría Superior del Estado.
Se ministran los recursos a la cuenta que desde el momento en que se constituyó como organismo constitucional autónomo, se le han venido transfiriendo. Se paga la nómina a los trabajadores que ahí laboran hasta antes del inicio del conflicto interno del Poder Legislativo. Se le ministran a quienes desde el mes de julio de 2017 es el legal y legítimo titular de dicha institución, Julio César López. No se le deposita a quien no tiene nombramiento legal para desempeñar el cargo y según sabemos, así se seguirá administrando hasta que no se resuelva la controversia constitucional antes señalada. Por lo que respecta a los juicios de amparo, si bien existen resoluciones en juzgados federales, también lo es que las resoluciones emitidas están impugnadas y se dilucida su procedencia o improcedencia en el tribunal colegiado de la entidad. En el caso de quien hoy se ostenta como auditor superior, Julián Galindo Hernández, habrá que decir que también presentó juicios de amparo sin que estos prosperaran, como lo es el del expediente 301/2020 para evitar orden de arresto. Asimismo, interpuso juicio de amparo indirecto 303/2020 en el que solicitó que no se le impidiera desempeñar el cargo de auditor superior del estado de Baja California Sur. En ambos expedientes se le negó la suspensión provisional y definitiva al no poder acreditar fehacientemente su legitimización como titular de la Auditoría Superior del Estado. Así entonces, en temas de la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, no es un tema que está muerto jurídicamente en el Poder Judicial de la Federación, y habrá que decir también que estos juicios no pueden desligarse de las resoluciones que puede emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto en particular. Por lo anteriormente expuesto, y a fin de no enredar más el tema de la incertidumbre jurídica de esta legislatura, provocado por las decisiones precipitadas y al margen del sentido común y la ley, nuestro voto es en contra. Gracias por su atención. Tiene ahora, o más bien, registros a favor